Hay un momento en la vida en el que tienes que aceptar una verdad incómoda. Si sigues mirando demasiado a los demás, terminarás perdiéndote a ti mismo. Puedes pasar años observando quién avanza más rápido, quién recibe más reconocimiento, quién parece tener más éxito, quién tiene una vida más ordenada o quién consigue aquello que tú todavía estás buscando. Y mientras haces eso, sucede sin que lo notes. Tu atención deja de estar en tus decisiones, en tus hábitos, en tus metas y en tu propio camino. Muchas personas viven cansadas no porque estén haciendo demasiado, sino porque están pensando demasiado en cosas que no pueden controlar. Se preocupan por lo que otros opinan, por lo que otros esperan, por lo que otros dicen, por lo que otros hacen y hasta por la forma en que otros las perciben. ¿Cuánta energía estás gastando cada día intentando encajar en una vida que fue diseñada por alguien más? Enfocarte en ti no significa dejar de querer a tu familia, ignorar a tus amigos o convertirte en una persona fría. Significa esto: dejar de entregar tu dirección a las opiniones externas. Significa aprender a escuchar antes tu voz, revisar tus objetivos y preguntarte qué estás haciendo con el tiempo que tienes. Porque el problema empieza cuando tu vida se convierte en una reacción permanente. Alguien te critica y cambias. Alguien te rechaza y dudas. Alguien progresa y te comparas. Alguien no te reconoce y pierdes motivación. Entonces ya no estás viviendo de acuerdo con tus prioridades. Estás respondiendo a estímulos, comentarios y expectativas. Y una vida construida así nunca se siente estable. Hay personas que pasan décadas esperando aprobación antes de tomar una decisión importante. Esperan que alguien les diga que están preparados, que tienen talento, que van por el camino correcto o que merecen intentar algo diferente. Pero esa aprobación puede no llegar nunca. Y si llega, puede llegar demasiado tarde. Por eso este video no trata de aislarte del mundo. Trata de recuperar el control. Trata de entender que tu atención tiene un precio y que cada vez que la entregas sin cuidado, alguien o algo termina decidiendo en qué pensarás, cómo te sentirás y qué harás después. Cuando comienzas a enfocarte en ti, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Descubres cuánto tiempo pierdes explicando tus decisiones. Cuántas veces dices sí cuando querías decir no. Cuántas metas abandonas porque temes decepcionar a alguien. ¿Cuántas oportunidades retrasas esperando sentirte seguro? Y aquí aparece una pregunta que puede cambiar la dirección de tu vida. Si durante los próximos 12 meses dejaras de competir con los demás y empezaras a trabajar en ti, ¿qué podría cambiar? Tal vez mucho más de lo que crees. A lo largo de este video vas a descubrir cómo proteger tu atención, cómo dejar de vivir pendiente de la vida ajena, cómo poner tus metas en primer lugar, cómo fortalecer tu disciplina y cómo avanzar sin necesitar aprobación constante. También veremos principios asociados a Brian Tracy que ayudan a transformar objetivos vagos en acciones concretas. Pero todo empieza con una decisión sencilla y difícil al mismo tiempo. Dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a observar con más atención lo que estás construyendo dentro de tu vida. Porque mientras sigas preguntándote qué hacen los demás, siempre irás un paso detrás de ellos. El cambio comienza cuando dejas de perseguir referencias externas y empiezas a construir una referencia propia. Y para conseguirlo, primero tienes que romper uno de los hábitos que más energía consume sin que te des cuenta: vivir pendiente de lo que hacen los demás. Uno de los hábitos que más lentamente destruye tu concentración es vivir observando la vida de los demás. No parece peligroso porque comienza de una manera casi inocente. Ves lo que alguien está haciendo, comparas su progreso con el tuyo, analizas sus decisiones y empiezas a preguntarte ¿por qué esa persona consiguió algo antes que tú? El problema aparece cuando esa comparación deja de ser ocasional y se convierte en una forma habitual de pensar. Entonces comienzas el día mirando hacia afuera antes de mirar hacia adentro. Antes de preguntarte qué necesitas hacer hoy, ya estás pensando en lo que hizo otra persona. Antes de revisar tus propias metas, estás observando los resultados de alguien más.
Y cuanto más repites este comportamiento, más difícil se vuelve escuchar tus propias prioridades. ¿De qué sirve conocer cada movimiento de los demás si estás perdiendo el control de tu propio camino? La comparación constante crea una competencia que muchas veces ni siquiera existe. Puedes sentir que estás atrasado simplemente porque alguien llegó primero a un lugar que tú también deseas alcanzar, pero no conoces completamente su camino, sus decisiones, sus dificultades, sus ventajas ni el precio que tuvo que pagar. Solo ves el resultado visible, y comparar tu proceso completo con el resultado visible de otra persona casi siempre produce una conclusión injusta. Tu verdadera responsabilidad no es superar a todo el mundo, es utilizar mejor lo que tienes delante de ti. Cuando pasas demasiado tiempo pendiente de otras personas, también puedes comenzar a tomar decisiones que no tienen relación con tus verdaderos objetivos. Compras cosas que no necesitabas, cambias planes que estaban funcionando, abandonas proyectos porque otro parece avanzar más rápido, buscas reconocimiento porque observaste que alguien más lo recibió. Sin darte cuenta, empiezas a vivir respondiendo. Ese es el peligro. Una persona enfocada no necesita ignorar completamente al mundo. Puede observar, aprender y escuchar. La diferencia está en que utiliza la información sin permitir que esa información controle su dirección. Puedes admirar el éxito de alguien sin convertirlo en una medida de tu propio valor. Puedes aprender de una persona sin copiar su vida. Puedes reconocer que alguien está avanzando sin transformar su progreso en una crítica contra ti mismo. Existe una pregunta sencilla que debes hacerte cada vez que descubras que estás demasiado pendiente de otra persona. ¿Esto que estoy observando me ayuda a actuar mejor o solamente está consumiendo mi energía? Si la respuesta es que solamente consume tu energía, necesitas cortar esa atención. No mañana, ahora. Porque existen distracciones que no parecen distracciones. Pensar durante una hora en la opinión de alguien es una distracción. Revisar constantemente quién está avanzando más rápido es una distracción. Intentar descubrir por qué una persona tiene algo que tú todavía no tienes también puede convertirse en una distracción. Todo eso ocupa espacio mental, y ese espacio debería estar siendo utilizado para algo mucho más importante: decidir cuál es tu próximo movimiento. Cuando dejas de observar tanto a los demás, al principio puede aparecer una sensación extraña. Tal vez sientas que estás perdiendo información o que deberías saber qué está ocurriendo alrededor. Pero después sucede algo valioso. Comienzas a pensar con mayor claridad. Tus decisiones vuelven a pertenecerte. Empiezas a preguntarte qué necesitas mejorar, qué estás evitando, qué tarea llevas demasiado tiempo posponiendo y cuál es el siguiente paso que depende solamente de ti. Esa es una forma completamente diferente de vivir. No necesitas demostrar que eres mejor que nadie. No necesitas convencer a nadie de que estás progresando. Y tampoco necesitas participar en todas las conversaciones sobre quién gana, quién pierde, quién tiene más o quién consiguió menos. Tu energía tiene un trabajo más importante: construir tu vida. Cada mañana tienes una cantidad limitada de atención. Cuando termina el día, esa atención ya no vuelve. Por eso debes decidir cuidadosamente dónde la colocas. Porque cuando aprendes a dejar de vigilar la vida ajena, descubres algo todavía más importante. El verdadero problema nunca fue solamente mirar a los demás. El verdadero problema era no comprender cuánto vale tu atención. Tu dinero puede recuperarse. Puedes perder una oportunidad y encontrar otra. Incluso puedes cometer un error importante y utilizar los próximos años para corregirlo. Pero existe un recurso que desaparece mientras lo utilizas y que nunca puedes recuperar: tu atención. Aquello a lo que prestas atención ocupa espacio dentro de tu mente, y lo que ocupa constantemente tu mente termina influyendo en tus decisiones. Por eso proteger tu atención no es un asunto pequeño. Es una forma de proteger la dirección de tu vida. Piensa en cuántas cosas intentan llamar tu atención durante un solo día: mensajes, noticias, conversaciones, opiniones, problemas ajenos, redes sociales, contenido interminable, preocupaciones, interrupciones
y pensamientos que aparecen sin haber sido invitados. Si permites que cada una de esas cosas decida dónde colocarás tu mente, ¿cuándo tendrás suficiente concentración para trabajar en aquello que realmente puede cambiar tu futuro? Muchas personas dicen que no tienen tiempo cuando en realidad tienen un problema de atención. Tienen horas disponibles, pero esas horas están fragmentadas. Comienzan una tarea y pocos minutos después revisan otra cosa. Intentan concentrarse, pero permiten que cualquier notificación interrumpa su pensamiento. Se sientan para avanzar en una meta y terminan dedicando energía a un problema que ni siquiera pueden resolver. Al terminar el día están cansadas, pero no necesariamente han avanzado. Ese tipo de cansancio es peligroso porque crea la sensación de haber estado ocupado sin producir resultados importantes. Necesitas empezar a diferenciar actividad de progreso. Responder 20 mensajes puede mantenerte ocupado. Pensar durante horas sobre lo que alguien dijo puede mantener tu mente ocupada. Pasar de una información a otra también puede hacerte sentir activo, pero ninguna de esas cosas garantiza que estés avanzando. Pregúntate algo. Si alguien pudiera observar exactamente dónde colocaste tu atención durante los últimos 7 días, ¿podría descubrir cuáles son tus verdaderas prioridades? La respuesta puede ser incómoda, porque nuestras prioridades reales no siempre están donde decimos que están. Están donde colocamos regularmente nuestro tiempo y nuestra concentración. Puedes decir que tu objetivo es mejorar tu situación económica, pero si casi nunca estudias, produces, trabajas o desarrollas una habilidad relacionada con ese objetivo, entonces tu atención está contando otra historia. Puedes decir que quieres mejorar tu disciplina, pero si cada pequeño impulso consigue desviarte, todavía no estás protegiendo tu concentración. La buena noticia es que esto se puede entrenar. Empieza tomando decisiones más conscientes sobre aquello que merece entrar en tu mente. No necesitas conocer todas las opiniones, no necesitas responder inmediatamente a todo, no necesitas participar en cada discusión y no necesitas transformar cada problema ajeno en una responsabilidad personal. Aprender a decir mentalmente, esto no merece mi atención, es una habilidad poderosa. También necesitas recuperar periodos de concentración profunda, momentos en los que haces una sola cosa y permites que tu mente permanezca allí, sin cambiar constantemente de tarea, sin buscar una nueva distracción, sin escapar cuando aparece la incomodidad. Al principio puede resultar difícil porque una mente acostumbrada a recibir estímulos constantes quiere novedades, pero cuando resistes esa necesidad y continúas trabajando, la concentración comienza a fortalecerse. Y con concentración aparece algo que muchas personas están buscando: claridad. Cuando tu mente deja de saltar entre 20 asuntos diferentes, puedes reconocer mejor qué problema merece ser resuelto primero. Empiezas a ver tus prioridades con mayor precisión. También descubres cuántas preocupaciones eran simplemente ruido. No todo merece una reacción, no toda crítica merece respuesta, no toda noticia merece espacio dentro de tu día, no toda invitación merece un sí. Tu atención necesita filtros, porque aquello que permites entrar constantemente en tu cabeza termina acompañándote incluso cuando ya no está delante de ti. Una conversación negativa puede durar 10 minutos, pero ocupar tus pensamientos durante 2 horas. Una comparación puede comenzar en pocos segundos y afectar toda una tarde. Una crítica puede instalarse en tu mente durante días si decides alimentarla. Por eso, la verdadera disciplina no consiste solamente en controlar lo que haces. También consiste en decidir qué mereces seguir viviendo dentro de tus pensamientos. Cuando entiendes esto, empiezas a ser mucho más cuidadoso. No porque tengas miedo del mundo, sino porque respetas tus objetivos. Tu atención es combustible. Puedes gastarlo mirando hacia todos lados o concentrarlo en una dirección. Y cuando esa dirección comienza a estar clara, surge una decisión inevitable. Si de verdad quieres avanzar, tus propias metas tienen que dejar de ocupar el último lugar de tu vida. Muchas personas tienen objetivos, pero viven como si esos objetivos fueran opcionales. Dicen que quieren cambiar algo importante,
pero todo lo demás entra primero. Los compromisos de otros entran primero. Los favores entran primero. Las interrupciones entran primero. Las expectativas familiares, sociales o profesionales entran primero. Y cuando finalmente llega el momento de trabajar en aquello que dicen querer, ya no queda energía. Después aparece la frase, no tuve tiempo, pero muchas veces sí había tiempo. Lo que no existía era prioridad. Poner tus metas en primer lugar no significa abandonar tus responsabilidades. Significa dejar de tratar tus objetivos como algo que harás únicamente cuando todo lo demás esté resuelto, porque ese momento puede no llegar nunca. Siempre habrá algo pendiente, siempre aparecerá alguien necesitando algo, siempre existirá una razón para postergar. La pregunta es, ¿vas a construir tu futuro con el tiempo que sobra? Si haces eso, probablemente construirás muy poco. Una meta importante necesita un espacio real dentro de tu agenda, no solamente dentro de tus pensamientos. Desear algo no organiza tu día. Decidir, sí. Cuando tienes claridad sobre lo que quieres, necesitas comenzar a preguntarte qué acciones concretas producen ese resultado. Después, tienes que reservar tiempo para esas acciones antes de permitir que el día sea ocupado por cosas menos importantes. Ese cambio parece pequeño, pero altera completamente la manera en que vives. Dejas de esperar encontrar tiempo. Empiezas a protegerlo. Supongamos que quieres desarrollar una nueva habilidad. Puedes pasar meses diciendo que es importante, pero si nunca existe un momento definido para estudiarla y practicarla, seguirá siendo solamente una intención. Lo mismo ocurre con prácticamente cualquier objetivo. Las metas necesitan comportamiento, y el comportamiento necesita espacio. También debes aceptar que poner tus metas en primer lugar puede incomodar a algunas personas. Cuando empiezas a proteger más tu tiempo, ya no estarás disponible para todo. Cuando comienzas a decir que tienes algo importante que hacer, alguien puede pensar que has cambiado. Y probablemente sea cierto. Necesitas cambiar. Porque si tu forma anterior de organizar la vida no estaba produciendo los resultados que deseas, continuar exactamente igual no tiene sentido. Aquí debes distinguir entre egoísmo y responsabilidad. El egoísmo ignora completamente las necesidades legítimas de los demás. La responsabilidad personal reconoce esas necesidades, pero también entiende que tú tienes una vida que dirigir. No eres responsable de cumplir todas las expectativas que otras personas construyen alrededor de ti. Eres responsable de decidir qué clase de vida quieres construir y qué precio estás dispuesto a pagar por ella. Pregúntate, ¿cuántos objetivos tuyos has retrasado porque estabas demasiado ocupado ayudando a mantener los planes de otras personas? No necesitas responder en voz alta, solo necesitas ser sincero. A veces descubrirás que has utilizado las necesidades ajenas como una forma de evitar tus propias decisiones, porque trabajar seriamente en una meta también produce presión. Cuando te comprometes de verdad, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Tienes que actuar, tienes que medir resultados, tienes que admitir cuando no estás haciendo lo suficiente. Eso exige madurez. Por esta razón, coloca delante de ti pocas metas importantes. No intentes perseguir 10 direcciones al mismo tiempo. Una persona que corre hacia 5 destinos diferentes termina avanzando poco hacia todos. Escoge, decide, ordena. Después pregunta cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy que realmente acerque mi vida a esta meta? Haz que esa pregunta tenga consecuencias. Si descubres que una actividad no contribuye a tus responsabilidades esenciales ni a tus principales objetivos, debes examinar cuánto espacio merece realmente. Con el tiempo, empiezas a experimentar algo poderoso, la sensación de estar dirigiendo tu vida en lugar de simplemente reaccionar a ella. Y cuando sabes hacia dónde vas, muchas distracciones pierden fuerza, pero todavía falta una pieza esencial. Tener metas no es suficiente. Necesitas convertirlas en algo tan claro que puedas saber exactamente qué debes hacer a continuación. Y es aquí donde una de las ideas más conocidas de Brian Tracy
adquiere especial importancia. Brian Tracy ha dedicado gran parte de su trabajo a enseñar una idea extremadamente práctica. Las personas necesitan metas claras, no deseos vagos, no pensamientos como algún día quiero estar mejor. Metas que puedan ser definidas, escritas y convertidas en acciones. Existe una diferencia enorme entre decir quiero tener éxito y saber exactamente qué resultado estás intentando conseguir. ¿Qué significa éxito para ti? ¿Más libertad? ¿Una nueva habilidad? ¿Una determinada situación financiera? ¿Completar un proyecto? ¿Cambiar tu rutina? Si no puedes definirlo, tu mente no tiene una dirección suficientemente clara para organizar tus decisiones. Una meta confusa produce acciones confusas, y cuando tus acciones son confusas, cualquier distracción puede parecer importante. Por eso escribir tus objetivos es más poderoso de lo que parece. Cuando una meta permanece solamente dentro de tu cabeza, cambia fácilmente. Hoy parece importante. Mañana desaparece detrás de una urgencia. Después regresa durante algunos minutos y vuelve a ser olvidada. Cuando la escribes, ocurre algo diferente. La haces visible. Puedes revisarla. Puedes preguntarte si tus acciones están alineadas con ella. También puedes dividirla. Y dividir una meta grande es fundamental porque muchas personas no fallan por falta de capacidad. Fallan porque observan un objetivo demasiado grande y no saben qué hacer primero. Supongamos que tienes un objetivo para los próximos 12 meses. No pienses solamente en el resultado final. Pregúntate qué tendría que suceder durante los próximos 6 meses. Después, durante los próximos 3. Después, este mes. Después, esta semana. Ahora el objetivo deja de ser una idea distante. Se convierte en una acción. Esta forma de pensar está muy relacionada con el enfoque práctico que Brian Tracy ha enseñado durante décadas. Determinar lo que quieres, establecer prioridades y actuar sobre las tareas de mayor valor. ¿Y qué ocurre cuando no haces esto? Terminas trabajando mucho en cosas pequeñas. Resuelves asuntos secundarios. Organizas detalles. Contestas mensajes. Cumples tareas fáciles. Y puedes terminar el día sintiéndote productivo, aunque hayas evitado aquello que realmente podía producir un cambio. Por eso necesitas identificar lo importante antes de que llegue la distracción. Si esperas hasta estar cansado para decidir qué debes hacer, probablemente escogerás lo más fácil. Si esperas a tener motivación, algunas metas permanecerán detenidas durante meses. La claridad reduce esa negociación interna. Ya sabes lo que toca hacer. Entonces, aparece otra idea poderosa. Priorizar. No todas las tareas tienen el mismo valor. Puedes tener 10 cosas pendientes, pero probablemente 1 o 2 tendrán consecuencias mucho mayores que las demás. ¿Cuál es esa tarea que, si la completas bien, hará que tu día haya valido la pena? Esa pregunta puede transformar tu productividad, porque muchas personas intentan hacer más, pero deberían preguntarse qué merece hacerse primero. Existe una enorme diferencia. El objetivo no es llenar cada minuto. El objetivo es utilizar tus mejores horas en actividades capaces de producir los mejores resultados. Eso requiere cierta dureza contigo mismo. Tal vez tengas que comenzar el día haciendo algo difícil. Tal vez tengas que trabajar mientras otros están distraídos. Tal vez tengas que rechazar actividades agradables durante un tiempo. Pero cuando el objetivo está claro, ese sacrificio tiene sentido. Sabes para qué lo estás haciendo. También necesitas revisar tus metas regularmente. Una meta escrita y olvidada no tiene mucha utilidad. Debes volver a ella, leerla, medirla, preguntarte qué está funcionando y qué necesita cambiar. Tus métodos pueden cambiar. Tu dirección principal no debería cambiar cada vez que aparece una dificultad. Muchas personas confunden flexibilidad con abandono. Prueban algo durante poco tiempo, no obtienen resultados inmediatos y concluyen que necesitan una nueva meta. Después, repiten el ciclo. El resultado es movimiento constante sin verdadero avance. La claridad también te protege de ese comportamiento.
Cuando sabes qué quieres, puedes cambiar la estrategia sin abandonar el destino. Y existe algo todavía más importante. Una meta clara te ayuda a dejar de buscar aprobación. ¿Por qué? Porque tienes un criterio propio para evaluar tu día. Ya no necesitas preguntarte si los demás están impresionados. Puedes preguntarte algo mucho más útil. ¿Hice hoy lo que tenía que hacer? Si la respuesta es sí, continúa. Si la respuesta es no, corrige. Eso crea independencia mental. Tu autoestima deja de depender tanto de reacciones externas y comienza a apoyarse en el cumplimiento de tus propios compromisos. Es una forma más sólida de construir confianza. Pero incluso cuando empiezas a tener claridad, aparece otra tentación: explicar tus decisiones a todo el mundo. Y si no aprendes a controlar esa necesidad, puedes terminar devolviendo a los demás una autoridad que acababas de recuperar. Existe una diferencia entre comunicar una decisión y pedir permiso para vivir tu propia vida. Muchas personas confunden ambas cosas. Dicen que ya han decidido, pero después pasan horas intentando convencer a los demás de que su decisión tiene sentido. Explican cada detalle, presentan razones, se defienden de críticas que todavía ni siquiera han recibido. ¿Y qué están buscando realmente? Aprobación. Quieren escuchar que están haciendo lo correcto. El problema es que cuando necesitas constantemente esa confirmación, tu seguridad queda en manos de otras personas. Si te apoyan, avanzas. Si dudan, tú también dudas. Si critican, empiezas a reconsiderar algo que hace pocas horas parecía completamente claro. Eso no significa que nunca debas escuchar consejos. Un buen consejo puede ahorrarte años de errores. Pero existe una enorme diferencia entre escuchar información útil y entregar tu decisión. Tienes que aprender a reconocerla. Puedes escuchar a personas con experiencia, puedes considerar riesgos, puedes aceptar que quizá estás equivocado, pero después de analizarlo, llega un momento en el que debes decidir. Y cuando decides, no necesitas montar un tribunal alrededor de tu vida. Pregúntate: ¿por qué necesito que esta persona entienda perfectamente una decisión que solamente yo tendré que vivir? A veces no la entenderá, y no pasa nada. Las personas observan tu vida desde sus propios miedos, experiencias y expectativas. Alguien puede decirte que una meta es demasiado difícil porque él nunca se atrevió a intentarla. Otra persona puede considerar que estás trabajando demasiado porque tiene prioridades diferentes. Otra puede pensar que deberías elegir un camino más seguro, porque la seguridad es su valor principal. Eso no convierte sus opiniones en órdenes. Tampoco convierte tus decisiones en algo automáticamente correcto. Solo significa que tú debes asumir la responsabilidad. Esa palabra es importante: responsabilidad. Si eliges, también aceptas las consecuencias. No puedes exigir libertad para decidir y después culpar a otros cuando algo no sale como esperabas. La madurez consiste en ambas cosas: libertad y responsabilidad. Cuando entiendes esto, tus explicaciones se vuelven más simples. No puedo. No me interesa. Voy a concentrarme en otra cosa. Esta es la decisión que he tomado. No necesitas convertir cada límite en un discurso. También debes observar algo. Cuanto más explicas, más material entregas para que alguien intente negociar contigo. Dices que no puedes asistir a algo y explicas 5 razones. La otra persona intenta resolver cada una. Entonces vuelves a explicar. Y una decisión sencilla se convierte en una negociación interminable. A veces una frase breve es suficiente. No necesitas ser agresivo. Puedes ser respetuoso y firme al mismo tiempo. Ese equilibrio es muy poderoso. Cuando dejas de explicar cada movimiento, recuperas energía mental. Ya no ensayas conversaciones dentro de tu cabeza. Ya no pasas horas pensando cómo convencer a alguien. Usas esa energía para actuar, y los resultados comienzan a convertirse en tu explicación. Eso no significa que debas esconderte o convertirte en una persona distante. Significa que dejas de sentir la obligación de justificar cada elección. Habrá decisiones que solamente tendrán sentido después de cierto tiempo.
Permite que el tiempo haga parte del trabajo. Mientras tanto, continúa. Porque cuando ya no necesitas explicar constantemente quién eres ni hacia dónde vas, aparece una forma de competencia mucho más útil. Dejar de medir tu vida contra la de otros y comenzar a medirla contra tu propia versión anterior. Si necesitas competir, escoge un rival que realmente pueda ayudarte, la persona que eras ayer. Esa comparación es mucho más justa porque utiliza tu propia historia como referencia. No necesitas saber cuánto gana otra persona, cuánto ha conseguido, qué tan rápido progresó o qué oportunidades tuvo. Necesitas observarte a ti. Eres más disciplinado que hace 6 meses. Tomas mejores decisiones. Controlas mejor tu tiempo. Cumples con más frecuencia lo que prometes. ¿Sabes algo que antes no sabías? Ese tipo de preguntas produce información útil. Compararte con alguien completamente diferente puede producir frustración. Compararte con tu versión anterior puede producir dirección. El objetivo no es vencer todos los días de una manera espectacular. El objetivo es acumular pequeñas mejoras durante suficiente tiempo. Ese principio parece demasiado sencillo, y quizás por eso muchas personas lo ignoran. Quieren cambios grandes, quieren sentir que cada semana están viviendo una transformación impresionante, pero la mayoría de los progresos duraderos no se sienten así, se construyen lentamente. Un día haces la tarea aunque no tengas ganas. Otro día eliges no desperdiciar una hora. Después mantienes una promesa que antes habrías roto. Más tarde dices no a una distracción que durante años controló tus decisiones. Visto de forma aislada, cada cambio parece pequeño. Visto después de un año, puede representar una persona completamente diferente. Pregúntate, si mejoraras solamente una parte de tu comportamiento cada mes, ¿cómo estarías dentro de 2 años? Ese pensamiento cambia tu relación con el progreso. Ya no necesitas demostrar constantemente que estás ganando. Necesitas saber que estás avanzando. También tienes que aprender a medir. Lo que no mides fácilmente se distorsiona dentro de tu cabeza. Hay días en los que puedes sentir que no avanzaste nada aunque hayas mantenido hábitos importantes, y habrá otros en los que te sentirás productivo aunque hayas evitado lo esencial. Por eso utiliza referencias concretas. ¿Cuántos días cumpliste? ¿Cuántas horas trabajaste en lo importante? ¿Cuánto aprendiste? ¿Cuántas tareas terminaste? ¿Cuántas veces evitaste una distracción que normalmente te habría vencido? Cuando empiezas a observar tu propio comportamiento con honestidad, necesitas menos comparación externa. Tienes suficiente trabajo contigo mismo, y esto también reduce la envidia. La envidia aparece con frecuencia cuando interpretas el éxito ajeno como una amenaza, pero el éxito de otra persona no elimina tus posibilidades. Que alguien esté avanzando no significa que tú estés retrocediendo. Puedes incluso utilizar su resultado como información. Algo es posible. Después, regresa a tu camino. Porque si pasas demasiado tiempo observando al competidor, dejas de mirar dónde estás pisando. Tu verdadera competencia ocurre dentro de tus rutinas. Está en la decisión de levantarte cuando dijiste que lo harías, en terminar aquello que empezaste, en cumplir un compromiso cuando nadie está vigilando, en mejorar una habilidad cuando todavía nadie reconoce tu trabajo. Eso es competir contigo mismo. Y existe una ventaja enorme. Siempre tienes control sobre el próximo movimiento. No puedes controlar cuánto trabaja otra persona. No puedes controlar sus oportunidades. No puedes controlar su talento. Pero puedes controlar qué haces con la próxima hora. Ese enfoque devuelve poder. También necesitas aceptar días malos. Competir contigo mismo no significa exigir perfección. Habrá retrocesos. Habrá momentos en los que tu versión de ayer fue mejor. La pregunta no es si fallarás alguna vez. La pregunta es cuánto tardarás en volver al camino. Una persona disciplinada no es alguien que jamás rompe su ritmo. Es alguien que no transforma un mal día en un mal mes. Corrige rápido. Aprende, continúa. Y cuando tu atención está concentrada en esa mejora personal, algo empieza a cambiar también en tus relaciones. Comprendes que proteger tu progreso exigirá establecer límites.
porque si nunca eres capaz de decir no, tarde o temprano otras prioridades ocuparán el espacio que habías reservado para las tuyas. Cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. El tiempo funciona de esa manera. Si entregas 2 horas a un compromiso, esas mismas 2 horas ya no pueden ser utilizadas en otra dirección. Por eso, aprender a decir no es simplemente una cuestión de carácter. Es una cuestión de prioridades. Muchas personas tienen dificultades con esta palabra porque relacionan el rechazo con ser desagradables. Quieren ayudar, quieren evitar conflictos, no quieren decepcionar. Entonces dicen sí rápidamente y se arrepienten después. ¿De qué sirve aceptar algo con una sonrisa si después pasarás horas molesto por haber aceptado? Ese tipo de sí no siempre es generosidad. A veces es miedo. Miedo a que alguien cambie su opinión sobre ti. Miedo a parecer egoísta. Miedo a perder aprobación. Pero si cada decisión importante está condicionada por ese miedo, tus prioridades siempre quedarán vulnerables. Necesitas entender que un límite no es un ataque. Puedes decir no sin enfadarte. Puedes decir no sin dar una larga explicación. Puedes respetar a alguien y aún así rechazar una petición. Es perfectamente posible. Al principio puede resultar incómodo porque quizá has entrenado a las personas que te rodean a esperar disponibilidad constante. Cuando cambias, algunas reaccionarán. Eso no significa automáticamente que tu nuevo límite esté mal. Significa que una dinámica cambió. Debes evaluar cada situación con equilibrio. Existen responsabilidades que no puedes abandonar simplemente porque tienes una meta. Existen personas con las que tienes compromisos reales. El objetivo no es convertir la palabra no en una excusa para evitar todo lo que no te gusta. El objetivo es utilizarla cuando algo compite innecesariamente con tus prioridades. Antes de aceptar un compromiso, pregúntate cuánto costará realmente. No solamente en dinero, en tiempo, en energía, en concentración, en recuperación. Una actividad de 1 hora puede consumir mucho más si requiere desplazamiento, preparación y después te deja sin energía para trabajar. Empieza a calcular el costo completo. Eso hace que tus decisiones sean más inteligentes. También puedes dejar de responder automáticamente. No tienes que decidir todo en el mismo segundo. Puedes decir, necesito revisar y después te confirmo. Esa pequeña pausa evita muchos compromisos impulsivos. Te permite mirar tu agenda, revisar tus prioridades, decidir desde la razón y no desde la presión del momento. Existe otra situación importante. Necesitas aprender a decir no también a ti mismo, no solamente a otras personas, no a quedarte despierto sin necesidad cuando sabes que mañana necesitas rendir, no a abandonar una tarea porque apareció algo más entretenido, no a gastar tiempo en una distracción cuando existe una responsabilidad pendiente, no a cambiar de objetivo cada vez que aparece entusiasmo por algo nuevo. La disciplina está llena de pequeños no, y esos pequeños no protegen grandes sí. Dices no a determinadas distracciones porque dijiste sí a un objetivo. Dices no a ciertos compromisos porque dijiste sí a una prioridad. Dices no a una recompensa inmediata porque existe algo mayor que estás intentando construir. ¿Ves cómo cambia la palabra cuando la entiendes de esta manera? Ya no es rechazo, es dirección. También debes aceptar que no podrás agradar a todo el mundo mientras construyes una vida con prioridades claras. Eso es imposible. Incluso si haces todo lo que otros esperan, alguien seguirá teniendo una opinión diferente. Entonces, tiene poco sentido utilizar la aprobación universal como objetivo. Sé respetuoso, cumple tus responsabilidades, ayuda cuando realmente puedes ayudar, pero conserva el derecho de proteger tu tiempo. Cuando desarrollas esa capacidad, dejas de depender tanto de las ganas del momento. Tu agenda empieza a tener estructura, tus compromisos se vuelven más conscientes, y aquí aparece un desafío todavía mayor: hacer lo importante incluso cuando nadie te presiona, nadie te vigila,
y tú mismo no estás especialmente motivado. Ese es el terreno de la autodisciplina. Brian Tracy ha insistido repetidamente en la importancia de la autodisciplina como una de las bases del logro personal, y existe una razón sencilla. La motivación cambia. La disciplina permanece cuando la motivación desaparece. Hay mañanas en las que te sentirás preparado, tendrás energía. La tarea parecerá sencilla. En esos días es fácil trabajar. El verdadero problema aparece cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando el progreso todavía no es visible, cuando nadie te felicita, cuando la recompensa parece demasiado distante. ¿Qué haces entonces? Ahí se revela la diferencia entre depender de la motivación y construir disciplina. Una persona que depende solamente de sentirse motivada negocia constantemente consigo misma. Hoy no estoy en mi mejor momento. Empiezo mañana. Primero, voy a hacer algo más fácil. Cuando tenga más energía lo haré. Cada frase parece razonable por separado, pero cuando se repiten durante meses, destruyen objetivos. La disciplina corta esa negociación. No pregunta continuamente si tienes ganas. Pregunta qué habías decidido hacer. Después actúa. Eso no significa ignorar completamente el descanso, la salud o las circunstancias reales. Significa dejar de utilizar el estado de ánimo como jefe. Porque si tus sentimientos deciden siempre cuándo trabajas, tendrás resultados inconsistentes. Necesitas crear estructuras, horarios, rutinas, órdenes de prioridad. Una de las ideas prácticas asociadas a Brian Tracy consiste en abordar primero las tareas de mayor importancia, especialmente aquellas que generan más resistencia. Esto tiene mucho sentido. Cuando dejas la tarea difícil para el final, pasas parte del día pensando en ella. La cargas mentalmente, la pospones, buscas otras cosas que hacer, y cuando finalmente llega su momento, tu energía ya es menor. En cambio, cuando atacas temprano aquello que tiene mayor valor, generas una sensación de control. El resto del día cambia. Pregúntate cada mañana, ¿qué tarea estoy más tentado a evitar precisamente porque sé que es importante? Esa pregunta puede señalar dónde deberías comenzar. La disciplina también se fortalece con repetición. No necesitas sentirte extraordinariamente fuerte. Necesitas repetir acciones simples durante suficiente tiempo. Si decides trabajar 1 hora concentrado cada día, protege esa hora. Si decides estudiar, estudia. Si decides entrenar una habilidad, entrena. Haz que cumplir tu palabra contigo mismo tenga valor. Porque cada vez que prometes algo y lo abandonas sin una razón real, enseñas a tu mente que tus decisiones pueden ser ignoradas. Y cada vez que cumples, ocurre lo contrario. Construyes confianza interna. Empiezas a creer más en ti porque tienes pruebas. No afirmaciones, pruebas. Dijiste que harías algo y lo hiciste. Esa es una de las formas más sólidas de confianza. También debes reducir la dependencia de recompensas rápidas. El trabajo importante muchas veces tarda en producir resultados. Puedes dedicar semanas a algo sin recibir reconocimiento. Puedes estudiar durante meses antes de notar una verdadera ventaja. Puedes trabajar durante mucho tiempo mientras desde fuera parece que nada está sucediendo. ¿Vas a abandonar únicamente porque todavía nadie puede ver el resultado? Si haces eso, siempre dependerás de señales externas. La disciplina te permite continuar durante esa fase silenciosa. Y esa fase existe en casi todo proyecto importante. Primero trabajas, después mejoras, después repites, y solamente más tarde aparecen resultados suficientemente grandes para que otros los noten. Por eso necesitas aprender a encontrar satisfacción en el cumplimiento, no solamente en el reconocimiento. Terminar una tarea importante debe valer algo para ti, incluso si nadie lo sabe. Mantener una promesa debe producir orgullo personal, incluso sin aplausos. La persona verdaderamente disciplinada aprende a trabajar sin espectáculo. No necesita anunciar cada esfuerzo, no necesita mostrar cada sacrificio, no necesita recibir atención cada vez que cumple con lo básico. Simplemente continúa. Y cuanto más haces esto,
menos poder tienen las distracciones, porque ya no estás preguntándote constantemente qué te apetece hacer. Sabes qué tienes que hacer. Esta es una diferencia enorme. La motivación puede encender el comienzo. La disciplina sostiene el camino. Pero existe todavía una última forma de proteger todo lo que has construido. Dejar de anunciar continuamente tus planes y permitir que el trabajo avance antes que las palabras. Existe una tentación muy común cuando decides cambiar algo: contarlo inmediatamente. Quieres decir lo que vas a hacer, explicar tu nuevo objetivo, compartir el plan, hablar sobre lo que conseguirás. Y no siempre existe algo malo en eso, pero hay una gran diferencia entre comunicar una meta a las personas adecuadas y convertir la conversación sobre tu meta en un sustituto del trabajo. Hablar produce una sensación rápida de avance. Actuar es más difícil. Cuando cuentas un proyecto, puedes recibir entusiasmo, felicitaciones y atención antes de haber producido resultados. Ese reconocimiento anticipado puede ser agradable. Pero la verdadera pregunta es: ¿estás construyendo o solamente estás hablando sobre lo que quieres construir? Una persona enfocada aprende a tolerar el silencio. No necesita demostrar inmediatamente que está cambiando. Empieza a trabajar. Permite que los días se acumulen. Permite que los hábitos se fortalezcan. Permite que los resultados aparezcan. Esto también protege tus objetivos de opiniones innecesarias. Cuanto más temprano compartes una idea, más posibilidades existen de recibir comentarios de personas que no entienden lo que estás intentando hacer. Una persona duda, otra critica, otra te cuenta por qué no funcionará. Y si tu confianza todavía es débil, esas voces pueden alterar tu decisión. No necesitas esconder todo. Necesitas escoger cuidadosamente quién merece acceso a proyectos que todavía están comenzando. Hay semillas que necesitan tiempo antes de soportar el viento. Tus metas pueden funcionar de una manera parecida. Durante las primeras etapas, protégelas con trabajo. Además, construir en silencio cambia tu fuente de satisfacción. En lugar de obtener recompensa por anunciar, empiezas a obtenerla por ejecutar. Hoy completaste la tarea, mañana vuelves, después repites: nadie necesita verlo, tú sabes qué ocurrió. Y con el tiempo, eso genera una identidad muy poderosa. Te conviertes en alguien que cumple. Pregúntate qué sería diferente si durante los próximos 6 meses hablaras menos sobre tus planes y dedicaras esa energía a ejecutarlos. Probablemente avanzarías más. También descubrirías quién te apoya por tus resultados y quién solamente disfrutaba participando de tus intenciones. El silencio te permite concentrarte, pero no debes confundir silencio con secretismo absoluto. Hay momentos en los que necesitarás pedir ayuda, buscar orientación, hablar con un profesional, coordinar con otras personas. La idea no es hacer todo solo. La idea es no convertir cada paso en una presentación pública. Trabaja más de lo que anuncias. Aprende más de lo que aparentas. Prepárate más de lo que los demás esperan. Después permite que el resultado llegue. Y cuando llegue, no necesitarás explicar demasiado. Un objetivo terminado habla. Una habilidad desarrollada habla. Una vida más organizada habla. Una persona que cumple sus compromisos transmite algo que ningún discurso puede fabricar. Por eso deja de invertir tanta energía intentando parecer disciplinado. Sé disciplinado. Deja de intentar parecer enfocado. Concéntrate. Deja de intentar convencer a otros de que tienes grandes planes. Trabaja hasta que esos planes tengan una forma visible. Ese cambio te libera. Ya no necesitas el aplauso anticipado. Ya no necesitas comprobar constantemente si alguien está impresionado. Tu criterio se vuelve interno. Sabes lo que estás construyendo. Sabes por qué lo estás haciendo. Sabes cuál es tu siguiente paso. Y al llegar hasta aquí, todas las ideas del video comienzan a reunirse en una sola dirección: recuperar la propiedad sobre tu atención, tu tiempo y tus decisiones. Porque enfocarte en ti nunca fue una invitación a despreciar a los demás. Fue una invitación a dejar de abandonarte a ti mismo.
Enfocarte en ti no significa convertirte en una persona fría, distante o indiferente. Significa entender que solamente tienes una vida y que no puedes pasarla reaccionando a las expectativas, opiniones y movimientos de todo el mundo. Puedes querer a otras personas y seguir teniendo límites. Puedes escuchar consejos y seguir tomando tus propias decisiones. Puedes celebrar el éxito de alguien sin sentir que eso disminuye el tuyo. Puedes ayudar sin abandonar tus prioridades. Y puedes estar presente para los demás sin desaparecer de tu propia vida. Ese es el equilibrio. A partir de ahora, observa dónde colocas tu atención. Cuando descubras que estás comparándote, regresa a tu camino. Cuando aparezca una opinión externa, pregúntate si contiene información útil o simplemente ruido. Cuando llegue una distracción, recuerda qué objetivo dijiste que era importante. Cuando no tengas ganas, recuerda que la disciplina existe precisamente para esos momentos. Y cuando sientas la necesidad de contar todos tus planes, tal vez sea mejor utilizar esa energía para avanzar un poco más. ¿Qué podría ocurrir si durante un año entero tomaras tus metas tan en serio como has tomado las opiniones de otras personas? Esa pregunta merece acompañarte después de terminar este video, porque posiblemente no necesitas una vida completamente nueva. Quizá necesitas recuperar miles de pequeñas decisiones que has estado entregando. Tu próxima hora, tu próxima respuesta, tu próximo sí, tu próximo no, tu próxima tarea, tu próxima mañana. Ahí comienza el cambio. No puedes modificar todos tus resultados inmediatamente, pero sí puedes cambiar la dirección de tus acciones desde hoy. Y cuando una dirección correcta se mantiene durante suficiente tiempo, los resultados terminan alcanzándola. No necesitas correr detrás de todo el mundo. No necesitas demostrar que vas más rápido. No necesitas conseguir aprobación universal. Necesitas saber hacia dónde estás avanzando y continuar. Brian Tracy ha construido gran parte de su enseñanza alrededor de objetivos, prioridades, acción y autodisciplina. Pero ningún principio funciona solamente porque lo escuchaste. Funciona cuando lo aplicas. Así que cuando termine este video, no busques inmediatamente otra cosa que consumir. Haz algo. Escribe una meta. Elimina una distracción. Termina una tarea pendiente. Di no a algo que está robando tu tiempo. Reserva una hora para aquello que dices que importa. Haz una acción concreta, porque enfocarte en ti no es pensar más sobre ti. Es asumir mayor responsabilidad por lo que haces con tu vida. Y tal vez esa sea la decisión que estabas evitando. Dejar de mirar quién está delante. Dejar de preocuparte por quién te está observando. Dejar de esperar permiso. Olvida por un momento el ruido de todos los demás. Vuelve a tus metas. Vuelve a tus decisiones. Vuelve a tu trabajo. Y enfócate en ti.